Gracias por acompañarnos en este programa de Construyendo Familia Sana en tiempo de crisis. Este programa es diseñado específicamente para usted. Una vez más, el día de hoy, en compañía del doctor Diomedes Franco, pastor, psicólogo, con una maestría en terapia familiar y fundador del ministerio Construyendo Familia Sana alrededor de Latinoamérica. Y quien les habla, Jaime Lechuga. El día de hoy estaremos hablando sobre el tema diario vivir y el distanciamiento social. Mi estimado, gusto de saludarle nuevamente. ¿Cómo le va? No, contentísimo. Tú sabes que siempre cuando puedo tener tiempo al lado tuyo o contigo, siempre estoy contento. Y súmale a eso que estamos haciendo algo productivo para nuestra valiosa y grande audiencia. Claro que sí. Bueno, le cuento de que de acuerdo al Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, el distanciamiento social significa mantener un espacio entre usted y las demás personas de aproximadamente 2 metros o 6 pies con el objetivo o con el propósito de combatir al corona-19. Creo que todos nosotros hemos escuchado bastante de esto, pero ahora esto ha venido a cambiar nuestro contorno diario, de alguna manera, que ahora hay un antes del coronavirus y un después del coronavirus. ¿Cómo enfrentamos esta crisis? Lo grande aquí es que no hay problema con entender el concepto, es adaptarlo al diario vivir de lo que estamos hablando. Porque hay como que cambiar el disco duro de nuestro cerebro para enfrentar o a crear nuevos hábitos. Aquí en los Estados Unidos, el día de ayer, el presidente vino y abrió la oportunidad para que las iglesias o cualquier, bueno, lugar de congregaciones como las sinagogas y otros lugares de culto pudieran reabrir las puertas. Sin embargo, nosotros tenemos que entender de que el virus sigue latente, ah, está ahí, como nosotros decimos en Guatemala, vivito y coleando. Entonces, Así. creo que esto nos tiene que llevar a poder venir y buscar formas de adaptarnos en este diario vivir. Definitivamente, tenemos que entender, como tú decías hace un ratito, que de aquí en adelante, lo que estamos vivos, enfrentamos un antes y un Ujú. después del coronavirus. Entonces, es aprender a vivir y la propuesta que nos hacen con el distanciamiento físico, de distanciamiento social o físico, tiene que ver con eso que tú decías, con que las personas eh, no salgan a menos que sea algo sumamente necesario, como comprar comida, ir al médico o hacer algún tipo de actividad física dentro de su entorno, ¿verdad? Mire, yo creo que esto nos ha tenido que marcar de una o de otra forma. Por ejemplo, usted me conoce, yo trabajo dentro del área de la salud y es obvio que, bueno, nosotros mismos aquí en casa tuvimos que hacer algunos ajustes porque ahora cuando yo salgo de la clínica y tengo que venir a mi casa antes de venir y decir las buenas tardes, tengo que pasar por un proceso de venir, ducharme, cambiarme y después volver a decir, ya regresé. Son unas adaptaciones drásticas. Eh, Y que, el, el sí, mismo día de ayer, por ejemplo, fue el cumpleaños de mi mamá y lamentablemente no pude ir ni siquiera a abrazarla y una conversación virtual, pero esto nos ha venido a cambiar. mira, algo interesante, el otro día yo viajé y vine aquí donde mi hijo, tú sabes que viajé de Chicago a esta área, y cuando mi hijo me buscó en el aeropuerto, fue igual, o sea, fue como vernos, hola, ¿cómo tú estás? Pero sin darnos ese toque, tú sabes. Y yo decía, caramba, pero es parte de la responsabilidad que nosotros tenemos que asumir. ¿Cuánto no te hubiese gustado a ti y a tus hermanos estar con tu mamá? Pero es parte de la responsabilidad social que tenemos, que algo tenemos nosotros que hacer para seguir adelante y parte de eso tiene que ver con aprender a vivir y entender el asunto del distanciamiento social. Hmm. Y como decíamos, el distanciamiento social tiene que ver con eso, con no salir a menos que sea algo importante, pero también tiene que ver con eso, Jaime, de que los muchachos no van a la escuela. Esos muchachos que salían
5 y 6 horas antes y en algunos casos más, los que iban a deporte, a hacer cosas, ahora tienen que estar todo el tiempo dentro de la casa. Oh, yeah, Tienen cierto. que aprender a tener hábitos de estudio en la casa. Y los papás que dejaban a los muchachos que hicieran lo que quisieran, ahora tienen que ayudarlos a tener disciplina y a seguir dirección. Tú sabes, la vida ha cambiado en varias. Imagínate matrimonios que solo se veían 2 horas o 3 horas por día. Ujú. Ahora se tienen que ver 24 horas junto a ellos. Sí, es Y cierto. con esas 2 horas que se veían antes, tenían sus pleitecitos. Ahora imagínate ahora cómo están las cosas. Entonces, Tiene que ver con eso de las sí. escuelas cerradas, los restaurantes cerrados, que yo no te puedo decir a ti, Jaime, vamos a un Starbucks, a un Dunkin' Donuts, vamos a tomar un café. Si lo compramos, tenemos que irnos a tomarlo al carro, llevárnoslo a la casa, pero no nos podemos sentar ahí. No podemos ir a un restaurante y llevar a los muchachos y que coman pizza y quedarnos ahí. O sea, todo ha cambiado. Es cierto. El mismo asunto de las iglesias cerradas. Tú sabes que se van a comenzar a abrir, pero hasta ahora el impacto que eso produjo fue extraordinario en el mismo asunto de la adoración a Dios, de la búsqueda, de tener un espacio donde crezcamos cada semana. Todo eso ha hecho algo extraordinario. Y el mismo hecho de reunirnos, Jaime, que, Ujú. que si tú y yo estamos en la misma ciudad, tengamos miedo de juntarnos porque no se sabe si tú traes el virus o yo lo traigo. Así es. Tú sabes, entonces, el mismo hecho de no poder reunirnos con las personas que amamos y también el asunto de cómo tenemos que trabajar a veces desde las casas las personas que pueden. Ha cambiado esto y súmale que nos ha afectado en la transportación, ya no se podían tomar los buses, no se podía tomar el tren, no se podía llamar un taxi. Si tú ibas en tu carro, aunque yo fuera, no podía darme un rayo a mí porque el cuidado, tú sabes. Entonces el mundo Sí. sí produjo cambio en el ambiente social y en nuestro entorno. Wow. Un amigo mío me hizo llegar esta pequeña pregunta para usted. Entonces, mira, la pregunta corresponde es si va a haber un tipo de comunicación o mensajes que sean para, digamos, dirigidos a la persona que está soltera, que está divorciada, que está atravesando una crisis, tal vez una reciente separación, que se está adaptando a una nueva vida. Entonces, sería excelente poder tener las herramientas desde un punto de vista espiritual o psicológico para poder ir superando todas esas cosas, porque en realidad es difícil cuando vos, especialmente cuando has tenido vos una familia por 10, 15, 20 y pico de años y te encontrás solo, te tienes que adaptar a vivir solo otra vez, a estar en estas situaciones, es como empezar de cero. Estaba pensando que ese amigo tuyo, Jaime, eh, llegó al coronavirus con un duelo ya algo le traía dolor. Ahora, permítame un momentito, quiero hacer un paréntesis porque eso me llama mucho la atención. Usted me está hablando de un duelo previo a a la enfermedad o en este caso al contagio o a la soledad que se está viviendo. Correcto. Hmm, ¿Cómo así? Entonces ya él venía de una rotura matrimonial Ujú. y eso en sí tiene suficiente peso para ser fuerte y difícil. Él tiene que lidiar con cómo va a arreglar la vida de aquí en adelante, con todo lo que implica un divorcio, la negación, el enojo, los pensamientos, que dónde fue que falló, que si lo acepta o no lo acepta. Y el impacto financiero que eso implica, los arreglos que hay que hacer, mudarse de cómo uno vivía, la Así lucha con los es. hijos, quién va a tener la tutoría de los hijos, cuánto tiempo lo vamos a ver. O sea, ya él trae su propio paquete. Ujú. Entonces, lo que nos propone, toda el tiempo de zozobra que nos propone el coronavirus, le hace la carga el doble a él, porque él tiene que tener cuidado de él, de sus hijos, también entra en lucha financiera porque el coronavirus nos ha impactado en todas las áreas. Así es. Y si ya él venía sufriendo financieramente, la lucha con los hijos, sumarle esto, definitivamente él va a necesitar soporte, de que lo ayuden a conectarse, en términos de que él pueda ver la esperanza. Y ponle a esto, Jaime, que no había tanta iglesia ni tanto discipulado en estos días, que aunque se estaba haciendo,
tú sabes, pero las personas tenían que tener algún conocimiento en todo lo que tenía que ver las cosas virtual o tener las instituciones para hacerlo. Y si esta persona no disfrutaba de eso y no pudo mantenerse conectado, entonces este ha sido un tiempo de mucho más dolor para él. Wow. Yo creo de que esto es ahora una de las cosas que me llama siempre la atención y que yo creo que es lo positivo en medio de todo esto, es de que vamos a salir. Mi abuelita tenía un dicho que decía que no hay 100 años o no hay enfermedad que tarde 100 años o cuerpo que lo aguante, algo así por el no estilo. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Exactamente, o sea que dentro de todo lo negativo o lo difícil que estamos viendo, hay una esperanza. Vamos a salir de ahí. Y yo creo que esto es lo que nos lleva a nosotros siempre a reflexionar. ¿Cómo salimos? ¿Cómo enfrentamos esta crisis que estamos pasando en nuestro diario vivir? Tú sabes que me llamó mucho la atención lo que el salmista David dice en el Salmo 27 y verso 13. Él está reflexionando posiblemente en algún momento de apriete que enfrentó en la vida. Y él dice de la manera siguiente: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Yo creo definitivamente eso que tú dices, que sí estamos pasando por el momento difícil como persona, como familia, como pueblo, como nación, pero hay una esperanza, porque el mismo Dios que nos prometió todo lo que nos ha prometido por su gracia, que dijo que íbamos a estar en el fuego y no nos íbamos a quemar, que íbamos a estar en el agua y no nos íbamos a ahogar, es el mismo Dios que todavía sigue diciendo: voy a estar con ustedes todos los días. Y el Dios que estaba con nosotros antes del coronavirus es el mismo Dios que ha estado con nosotros, dándonos fuerza, gracia, sabiduría, proveyéndonos en estos tiempos difíciles de coronavirus. Y de hecho va a seguir. Y creer que al final todo va a estar bien. En algún momento voy a llegar a un punto donde volveré a tener paz, donde volveré a tener gozo y donde volveré a tener esperanza, y todo va a quedar bien. Muchas gracias, doctor, una vez más, y muchas gracias a usted que pudo quedarse con nosotros en este programa de Construyendo Familia Sana en Tiempo de Crisis. Y no será sino hasta la próxima oportunidad donde juntos volvamos a descubrir principios que nos ayuden a construir en este tiempo de crisis. Hasta la próxima.